El Señor los bendiga, hermanos. Soy hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Hermanos amados, dije que voy a enseñar acerca de teología. Terminé de escribir el libro La ciencia de la aplicación y quiero explicar un poquito porque este libro es un libro que está basado en hacer la diferencia entre lo que es enseñar y evangelizar. Y esa es la base de este libro. Y le llamo La ciencia de la aplicación porque en realidad es un aprendizaje experimental. En realidad está dividido en dos partes. Uno, el conocimiento que se estudia a través de la lectura bíblica, lo que se llama didáctica general, y el conocimiento a través de la práctica, o sea, la teología práctica, cuando uno aplica la didáctica práctica, digámoslo de esa manera. Y entonces, hermanos amados, la primera clase que daré está basada en ¿qué es la teología? ¿Qué es teología? Teología es teos, Dios, logos, el estudio acerca de la persona de Dios. Eso es lo que es teología. Pero cuando nosotros vamos a estudiar teología en términos de didáctica, en términos de información general, nos encontramos que la gente tiende a explicar teología de manera muy abierta. Entonces existen vínculos religiosos que nos dicen que teología es todo lo que tenga que ver con Dios, pero no necesariamente Dios. Por ejemplo, el Islam habla de Dios, pero no se refiere al Dios de la Biblia. Y así consecutivamente budismo, inclusive el mundo pentecostal habla de Dios, o el mundo evangélico habla de Dios, pero a veces no es el Dios de la Biblia, porque o se ignora la palabra de Dios, y me estoy refiriendo a la didáctica general, al texto y su contexto, o se ignora el contexto específicamente y la práctica del contexto. No quiero sonar muy difícil, para ser más sencillo. Creer en Dios, hermanos, significa conocer lo que dice la Biblia, pero también practicar lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, en el verso 1, dice: es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y se refiere precisamente a lo que Juan capítulo 1, verso 1 al 3 y Génesis 1, 1 al 3 habla. Cuando encontramos en Génesis, dice: en el principio Dios, y Dios. Ahora bien, hay gente que cuando habla de Dios, habla desde afuera, no desde adentro, habla desde fuera de la experiencia bíblica. No tiene conocimiento bíblico y aparte no tiene experiencia bíblica. En otras palabras, hermanos, necesitamos experimentar a Dios en la vida real para poder hablar de Dios. Pero también necesitamos conocimiento literario de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, con los estilos literarios que tiene la Biblia, para entender lo que quiso decir o lo que dice el escritor. Necesitamos la historia, la prosa, la alegoría, necesitamos el estilo literario para entender lo que dijo el escritor. Pero por otra parte necesitamos aterrizar lo que entendemos, necesitamos aterrizar la información acerca del Dios de la Biblia. Si yo hablo de Dios pero no leo las escrituras, lo más seguro es que esté sinceramente equivocado. Si yo leo la Biblia y conozco mucho el texto bíblico pero no practico, estoy sinceramente equivocado porque no aplico lo que es la didáctica práctica. Entonces, teología significa, en palabras cortas, es conocer a Dios y obedecer a Dios. El Dios de la Biblia, me refiero al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, teos, Dios, logos, estudio de la persona de Dios. Hay algunas definiciones diferentes, pero yo estoy tratando de reducir la información. Teología significa entonces conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, conocerlo desde el conocimiento textual, desde lo que está escrito, pero también desde la práctica, como la obediencia de lo que está escrito. Entonces, hermanos amados, hermanos queridos, teología es esto, es la experiencia personal de lo que creemos en Dios o del Dios de la Biblia. Vuelvo a decir, cuando alguien va a investigar teología y lo hace desde el diccionario, desde la información
escrita, va a encontrar definiciones acerca de Dios de diferentes maneras. Y puede ser que se encuentre con la información acerca de Dios y hable del islamismo, del budismo y del catolicismo y de Xismo, pero yo no estoy hablando de ese Dios, yo estoy hablando de esos dioses de hombres, yo estoy hablando del Dios que está escrito en la Biblia. Por eso me refiero al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los 66 libros de la Biblia, el Dios que predicaron los apóstoles, ese Dios que dice y escribe e inspira lo que está ahí en la Biblia. Ese es el Dios del que yo hablo. Después de hablar de teología, vamos a entrar a temas como la exegética, que significa la extracción de la información teológica. Después entramos al tema de la hermenéutica, que significa la interpretación de lo que extraemos de la teología. Después vamos a hablar de lo que es la escatología, las figuras y el lenguaje. Después la homilética, que es lo que aterrizamos, lo que escribimos literalmente después de investigar. La homilética, la predicación ya investigada. Después estos 5 herramientas son de investigación. Después vamos a encontrar 2 herramientas más que tienen que ver con la exposición. En la oratoria, que es el evangelismo, el hablar simplemente de Dios bajo conocimiento al mundo. Al mundo se le evangeliza y a la iglesia se le enseña. Después vamos a encontrar la apologética, que es una explicación de lo que quiere decir la enseñanza. Pero a la iglesia se le enseña, al mundo no se le enseña, a la iglesia se le enseña. Por eso al mundo se le evangeliza. Hechos 3, 19 al 20, convertidos y arrepentidos. Ese es el mensaje para el mundo, pero a la iglesia se le enseña para que permanezca en la palabra. Juan capítulo 15, que permanezca en el conocimiento bíblico. ¿Para qué? Para que no sea parte de la fe. Y ahí vienen las doctrinas, ahí es donde aprendemos que una doctrina tiene que ver con lo que no se mueve. Por ejemplo, otra vez, vuelvo a decir, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es una doctrina, la salvación a través solamente de Cristo, no por las obras, no por otra persona, no que alguien ruegue por nosotros, no, es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él se convirtió en el único mediador de parte de Dios para los hombres. Esa es la doctrina de la salvación solo es a través de Cristo. Entonces aprendemos en la Biblia, cuando estudiamos literalmente lo que la Biblia dice y lo estudiamos desde la información correcta, nos convertimos en unas personas que masterizamos el conocimiento y entonces entendemos la didáctica bíblica, entendemos la didáctica práctica en todos sus sentidos y entonces aprendemos a conocer a Dios, pero también practicamos lo que Dios nos dice. Esto es realmente la teología, hermanos amados. Hay 2 factores importantes que son muy importantes, son los tesoros más importantes de la raza humana. 1 es el tiempo y 2 es el alma. Son nuestros tesoros más importantes que tenemos nosotros. 1, el alma es lo que más valioso que tenemos y el tiempo también es lo más valioso que tenemos porque no vuelven. Estos 2 factores están envueltos en el conocimiento de la teología, porque una vez que estudiamos, hermano, es lo que aprendemos, es lo que tenemos para tomar decisiones de fe hacia adelante. Y nosotros tenemos conocimiento bíblico, literalmente didáctico y práctico. Entonces vamos a poder creer en el Dios de la Biblia. Entonces vamos a poder hablar con el Dios de la Biblia. Vamos a ver el poder de Dios. Yo personalmente lo he visto muchísimas veces por más de 40 años como misionero. Y he visto el poder de Dios de muchas maneras muy sobrenaturales. Pero cuando hablo a gente y le digo testimonios que para mucha gente son testimonios que los escandalizan, aún cristianos, hermanos amados, esto me sorprende y me deja ver que la persona no tiene conocimiento bíblico, de conocimiento de lectura bíblica o de investigación bíblica, o 2, no tiene práctica de la fe. Hermanos amados, este primer tema es teología. El Señor me los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Cuide el tiempo y cuide su alma, que son las 2 cosas más importantes. Y en todo esto, Dios está envuelto. Teos, Dios, Logos, estudio de la persona de Dios y sus doctrinas. Bye.